gozosos de estar en la presencia de Dios, gozosos de poder bendecir su santo nombre. El Señor ha sido bueno con nosotros y debemos reconocer que todo lo que tenemos y todo lo que somos lo hemos recibido de su mano poderosa. Hay momentos en que pasamos dificultades, estamos en aflicción, estamos preocupados, hay momentos en que las cosas no marchan de la mejor manera desde nuestra perspectiva. Pero lo que debemos aprender es cómo superar esas situaciones, cómo revertir esas situaciones. Porque si Cristo venció al mundo, su victoria la comparte con nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos aprender de su palabra cómo revertir esa situación y cómo salir en victoria de cada prueba, de cada problema, de cada necesidad. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Eso es lo que la palabra de Dios, para eso la palabra de Dios nos prepara, y eso es lo que yo quiero compartir en este día con ustedes. En primer lugar, saludar a los que están a través de esta plataforma. Estamos grabando la predicación, y no solamente a través de las redes sociales, sino que también será proyectada en Espiritual Televisión esta predicación. Saludamos a todos los que están en casita. Queremos que sean bendecidos, igual que ustedes, hermanos, cada uno de ustedes, sean muy bendecidos en este día. Yo les voy a invitar para que leamos aquí en Primera de Reyes, en el capítulo número 19. Primera de Reyes, capítulo número 19. Voy a estar leyendo algunos versículos, pero obviamente la exposición de esta palabra va a ser en base a la experiencia que tuvo el profeta Elías. Primera de Reyes, capítulo número 19. Vamos a leer los 3 primeros versículos. Dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Amén. Hasta allí la lectura. Huyó para salvar su vida. La historia del profeta Elías es la historia de un personaje emblemático en la palabra de Dios. Un hombre, como lo define Santiago, sujeto a pasiones igual que nosotros. La diferencia se marcaba en él, en que él había sido usado poderosamente por nuestro Dios, pero en sus pasiones también tenía altos y bajos. También era un hombre emocional. También a él le embargaba el temor, la incredulidad y el miedo que le hacía huir para salvar su vida, porque había sido amenazado por Jezabel. La historia comienza cuando en el pueblo de Israel, en la región de Samaria, se había establecido el gobierno de Acab. Y Acab, el problema de él es que, siendo judío, se había casado con la hija de un rey pagano, Jezabel. Y esta mujer era una mujer idólatra que adoraba a Baal y adoraba también a la diosa Acera. Entonces, el problema en Acab, el rey de Israel, es que esta mujer influyó de tal manera en su vida que él comenzó a cambiar la adoración. Antes adoraba a Jehová de los ejércitos, pero lentamente se fue enfriando esa pasión y terminó adorando a Baal, un dios pagano. Y no solo eso,
sino que levantó una estatua a Acera para que también el pueblo la adorara. Entonces, esto enardeció el corazón de Dios, le molestó que su pueblo haya cambiado la adoración al único Dios del universo por ídolos, por imágenes, de tal manera que Dios levantó a este Elías, el profeta, y le envió algunos mensajes a su pueblo a través de él. Entonces Elías se levantó y profetizó frente al rey Acab, diciendo que iba a venir una sequía y que no iba a llover durante 3 años en la tierra, a causa de la maldad que Acab, el rey de Israel, había permitido en medio de su pueblo, adorando al dios Baal y adorando y levantando una estatua a la diosa Acera. Es que cuando el hombre cambia el centro de su adoración, entonces viene la sequía, entonces viene la miseria, entonces el pueblo se empobrece. Durante 3 años no iba a llover por la palabra de Elías, y Elías estaba profetizando una palabra que venía directamente de parte de Dios. Entonces había una maldición sobre el pueblo, y no que Elías la haya en el corazón de Elías haya nacido, sino que eso nació en el corazón de Dios. ¿Por qué una maldición? Porque el pueblo dejó la bendición, y cuando el pueblo deja la bendición, sobre el pueblo viene la maldición. Es algo natural, es algo lógico. Entonces Dios instruyó a Elías esta palabra, que le dijera al pueblo a través del rey que no iba a llover durante 3 años. Y en base a eso, Elías se había apartado y se había escondido mientras esta profecía se cumplía. Fue así como Dios, en este intertanto, sustentó a Elías allí en una cueva, en un arroyo, y el mismo Dios le enviaba carne para alimentarlo. Y se la enviaba a través de los cuervos. Ustedes deben saber que los cuervos comen carne. Sin embargo, Dios hacía un milagro de tal manera que esos mismos cuervos le llevaban carne al profeta Elías, que estaba escondido en una cueva al lado de un arroyo. El arroyo era el que le proveía el agua, pero como vino sequía, el arroyo también se secó. Recordemos que Dios hace llover sobre los justos y sobre los injustos. Y cuando viene sequía, viene la sequía sobre los justos y sobre los injustos. Entonces la sequía también afectó a Elías. Y para proveerle, Dios, que tiene cuidado de sus hijos, le dijo a Elías que fuera a la casa de una viuda. Y fue a la casa de una viuda, la viuda de Sarepta, de tal manera que le dijo, hazme un pan para comer. Y la viuda dijo, me queda solamente una porción de harina y una porción de aceite. Y estamos esperando hacer el pan para comer con mi hijo y luego de eso esperar morir. Porque esa era la esperanza que tenían, morirse. Cuando la sequía no permitía que la gente pudiera sobrevivir en esa zona. Entonces Elías le dice, hazme el pan para mí primero. ¿Por qué es esto? Uno dirá en un sentido humano que egoísta el profeta, quiere comer él primero. Pero ¿sabe dónde está la clave? Cuando esta viuda bendice al profeta de Dios, Dios le bendice a ella. Usted bendiga a los siervos de Dios, bendígalos, porque Dios le va a bendecir a usted. Este es un principio bíblico. De tal manera que la viuda le preparó el pan, la tortilla a Elías. Elías comió, pudieron comer ella, y la harina y el aceite no faltó en la despensa de esa viuda, porque Dios multiplica en forma milagrosa, en forma sobrenatural, lo que tenemos en nuestras manos. Y si no lo tenemos, Dios lo provee. Pero ese es nuestro Dios, el que sustenta nuestras vidas. En ese Dios confiamos, en ese Dios creemos. Esta fue la experiencia que tuvo el profeta Elías con esa viuda. Entonces, luego, el profeta Elías, luego que pasaron estos 3 años de sequía, él volvió y se presentó al rey Acab.
El rey Acab lo andaba buscando para matarlo. ¿Por qué? Porque por culpa de Elías, según el rey, por culpa de Elías había venido la sequía a la tierra de Samaria, a Israel. Pero no era la culpa de Elías, era culpa del rey que había ofendido la santidad de Dios y había ido en pos de dioses ajenos. Por eso vino la maldición sobre Israel. Eso pasa en las naciones en estos días. Cuando los gobernantes se apartan de Dios, viene la miseria sobre el pueblo. Así de simple, así de directo, así de verdad. Bueno, se presenta Elías frente a Acab y en ese encuentro Elías desafía a Acab y le dice: reúneme a todos los profetas de Baal, que vamos a tener un encuentro allí en el monte Carmelo. ¿Qué pasaba? Que Jezabel, la mujer de Acab, no solo adoraba a Baal y a la diosa Acera, sino que en su idolatría había mandado a matar a los sacerdotes de Dios, a los profetas de Dios. Y Elías se estaba viendo como quedando solo. Él pensaba que se había quedado solamente él porque Jezabel había matado a los otros profetas de Dios. Entonces, como Jezabel dirigía ese culto a Baal, Jezabel es la esposa de Acab, recordemos, entonces a través de Acab mandó a buscar a todos los profetas de Baal y los desafió en el monte y les dijo: hagamos un holocausto. Un holocausto es, para los que no saben, es quemar un animal, es hacer un asado. Esa es más o menos la idea para que usted tenga la noción. El tema está en que pusieron piedras, sobre las piedras pusieron los animales y Elías pidió que le echaran mucha agua, de tal manera que el agua chorreó y hasta en las canales alrededor se acumuló el agua. Y el desafío era este: el Dios que descienda con fuego, ese será el Dios de Israel. ¿Cuál era el desafío? Los profetas de Baal tenían que rogarle a su Dios que descendiera con fuego del cielo. Y él, Elías, también le iba a rogar a Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, que descendiera con fuego del cielo. Entonces ahí tenemos un profeta valiente capaz de decir frente al rey Acab: vive Jehová en cuya presencia estoy. Tenía la certeza, tenía la convicción de que Dios estaba con él. Y así actuó y desafió a los profetas de Baal. De tal manera que los profetas de Baal tuvieron primero la oportunidad de clamar a su Dios. Obviamente la palabra Dios está en minúscula porque es un Dios falso, no existe. Pero ellos se lo habían idealizado, ellos se lo habían imaginado. Y comenzaron a clamar a Baal: desciende con fuego, y hacían danza, y hacían rituales, tanto que llegaban a sajarse, a rasgarse no solo la vestidura, sino que su propio cuerpo, con tal de que Baal le respondiera con fuego. Pero en una actitud irónica, Elías les dijo: grítenle más fuerte, a lo mejor está durmiendo su Dios. A lo mejor está durmiendo, griten más fuerte. Claro, en forma irónica, porque Elías sabía que Baal no existe, pero los hombres se lo habían creado en su mente. Eso pasa con muchas religiones. Eso pasa con muchas religiones paganas y idólatras que piensan que un amuleto, que una cruz, que un crucifijo, que una niñita les va a responder. Si son cosas irreales. El único Dios del cielo es Jehová de los ejércitos. Aleluya. Entonces, cuando Elías los desafiaba y se burlaba de ellos, diciéndole a lo mejor su Dios está durmiendo, ya se dieron cuenta que Baal no respondía a su clamor. Y le correspondió el tiempo a Elías. Y Elías dijo: ahora Jehová responde. Y cuando hace el clamor Elías, descendió un fuego del cielo, quemó los animales, evaporó el agua que había alrededor, quemó las piedras y quedó demostrado que el único Dios del cielo es Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, el pueblo comenzó a creer o a volver a la adoración verdadera, a la adoración real, a la adoración
a nuestro Dios, que es espíritu, pero que tiene todo el poder. Aleluya, y responde con fuego. Entonces imagínense el corazón de Elías engrandecido, ensanchado. Mi Dios es el que me responde, en cuya presencia estoy. Muy valiente el hombre. ¿Y qué pasó? Acá fue y le contó a Jezabel, porque Elías no solo había visto un milagro, sino que le pidió al pueblo que capturaran a todos los profetas de Baal y los mataran. ¿Por qué? Porque habían pecado contra Dios y la paga del pecado es muerte. De tal manera que se le dio muerte a todos esos falsos profetas, cuyo final será la muerte siempre que estén dejando de lado a nuestro Dios. Y acá fue y le llegó como buen esposo con el cuento a su esposa. Eso lo digo en forma irónica. Fue y le contó a su esposa, que sabe, no sabe nada lo que pasa allá. Me imagino. Y le contó lo que había hecho Elías con sus profetas. Y Jezabel molesta, me la imagino, una mujer incapaz de controlar su ánimo, tiene que haber sentido un odio profundo y mandó un mensajero. Díganle a Elías que si mañana no hago lo mismo con él, así me hagan los dioses a mí también. Lo mandó a amenazar de muerte. No fue ella directamente a Elías, mandó un mensajero. Y Elías, un hombre que había mostrado la valentía, la fe, la convicción y el poder, tuvo miedo. Fíjense lo inestable que era el hombre. Por un lado era capaz de hacerte sentir el fuego del cielo y matar a 450 profetas de Baal, y por otro lado le tiene miedo al mensaje de una mujer. Así de inestable, así la Biblia dice, engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Así de engañoso era el corazón de Elías. Por eso Santiago lo define como Elías era un hombre sujeto a pasiones, era un apasionado, pero usted sabe que la pasión es de corta duración. Era un hombre emotivo, pero también debe saber que la emoción es de corta duración. Y esta es la parte que leímos en el capítulo 19 de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo, pues, el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Fíjense, después de una gran victoria, vino sobre él una gran depresión, porque él quería morirse. Y esto pasa con la gente que está desanimada, esto pasa con la gente de doble ánimo. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esto pasa con la gente emotiva. Son capaces de explotar de alegría en un momento, pero son capaces de explotar de ira en otro. Gente de doble ánimo. Y eso pasaba con Elías. Era hombre sujeto a pasiones. Era un hombre que en un momento disfrutaba la victoria de haciendo descender fuego del cielo y al otro momento estaba como un cobarde huyendo de una mujer por temor a su vida. Y no solo eso, sino que ahora en la huida estaba deseando su muerte, quería morirse. Que una persona en un momento se sienta triste, se sienta dolida,
Eso es natural porque somos personas emocionales. Pero que una persona dependa de las emociones, eso no corresponde. Nuestra dependencia no es de nuestras emociones, no debe ser de nuestro entorno, nuestra dependencia debe ser del Dios que creó los cielos y la tierra. En los problemas y en las alegrías, sigo siendo hijo de Dios. Porque claro, como ya lo he dicho muchas veces, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, nosotros no podemos irnos tan abajo en nuestro estado de ánimo que pensemos que Dios no está con nosotros. No, si Dios está siempre con nosotros, Dios tiene cuidado de nosotros. Así dijo el apóstol Pedro. Dios tiene cuidado de nosotros. Por lo tanto, nuestra dependencia debe ser de Dios y no de las emociones, no de nuestro entorno, no de nuestras capacidades. Eso es lo que nosotros debemos aprender. Por eso debemos entender esto, que todo ataque que venga de parte del diablo es por causa de nuestro avance. Elías había avanzado y por esa razón Satanás, el diablo, usó a Jezabel para atacarlo. Todo ataque es por causa de nuestro avance. Entonces, usted lo que debe comprender es que cada momento de dificultad o de problema que esté sufriendo por adversidad que venga de parte del diablo, es a causa de que usted está avanzando en Cristo o de que Cristo quiere sacarle en victoria. Cuando nosotros visualizamos de esa forma los ataques que tenemos, entonces sabremos cómo enfrentarlos y cómo revertirlos. Porque eso es lo que quisiéramos salir prontamente de la prueba, quisiéramos que Dios nos diera prontamente la victoria, pero eso se demora. ¿Y sabe por qué se demora? No porque Cristo no nos quiera dar la victoria, sino porque nosotros no hemos entendido no hemos aprendido la forma de salir victoriosos de esas situaciones. Entonces, el ataque es por causa de nuestro avance, ¿ya? Y nosotros debemos saber lo siguiente, y usted debe saber lo siguiente, y le tengo una noticia, que el diablo le tiene miedo a usted. Increíble, la gente en el mundo le tiene miedo al diablo, pero la Biblia nos dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Satanás le tiene temor a usted, le tiene miedo. Por eso debemos saber cómo enfrentarle a él en cada situación que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque siempre frente a nosotros va a estar la incertidumbre. ¿Qué va a pasar mañana conmigo? ¿Cómo me va a ir en el aspecto económico? ¿Voy a estar sano? ¿Qué pasará conmigo? Siempre va a estar la incertidumbre, pero sepa que si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? Eso lo aprendió el apóstol Pablo. Él sabía vivir en abundancia y sabía vivir también en escasez. Y llegó a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, cuando nosotros dependemos de Dios, ya las circunstancias no deben afectarnos. No puedo andar nervioso ni preocupado de qué voy a hacer mañana. No, el mañana le pertenece a Dios, no le pertenece a usted. Y cuando tenemos esa confianza en Dios, entonces el diablo es atemorizado y él quiere levantar un ataque. ¿Para qué? Para hacernos perder la convicción, la fuerza, la certeza, la fe con que nosotros dependemos de Dios. Eso es lo que quiso hacer Satanás, el diablo, con Elías. Después de que hizo descender fuego del cielo, bastó una amenaza. ¿Para qué? Para que el hombre deseara morirse. Vino sobre él una gran depresión. Entonces, lo que debemos aprender y sacar como lección de esto es que, si bien es cierto, nosotros podemos revertir la situación, entendamos esto, que el ataque, que el problema va a durar un momento. Pero la lección, el aprendizaje y el testimonio que adquiramos de eso va a durar de por vida. Toda enfermedad, todo problema económico, toda dificultad va a durar un tiempo definido. Pero cuando usted salga en victoria, su testimonio va a estar durante toda su vida y usted va a poder ayudar a otros que estén pasando esa situación que usted ya aprendió a superar. Esta es la forma como nosotros hemos aprendido, nosotros los siervos de Dios, y en lo personal también. He pasado muchos problemas y yo no siempre he vivido en victoria,
Sin embargo, los problemas que ya pasé me han servido como testimonio para ayudar a otros que están pasando la misma situación. Entonces, esto debemos aprender. La prueba, el problema dura un momento, una temporada, un tiempo, pero su testimonio va a ser permanente. Aleluya. Ahora, tenemos que aprender a revertir estos ataques. En otras palabras, convertir estas pruebas en victoria. Ya dijimos, Elías recién había obtenido una gran victoria, ¿ya? Jezabel lo había amenazado, vino una persecución sobre él, pero básicamente lo que debemos entender es esto. Primero, ¿por qué caemos en esa depresión? Segundo, ¿cómo salimos de esa depresión? Y tercero, ¿cómo revertimos esa situación? Y en esto debemos poner atención. ¿Por qué? Porque son los pasos a nuestra victoria. ¿Por qué caemos? ¿Por qué Elías, en este caso, por qué cayó en este agotamiento espiritual? Primero, porque atacó a la hueste de maldad en las regiones celestes. Él atacó la idolatría. Y sepa usted que cada vez que nosotros avancemos y ataquemos al diablo, vamos a tener una respuesta de ataque de parte de él. La Biblia dice, no tenemos lucha contra sangre o carne, sino contra huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces, después que hayamos enfrentado eso, también nos dice, así pues, después que haya pasado todo eso, estad firmes. ¿Por qué? Porque viene otro ataque. Es decir, debemos estar preparados para las pruebas y para las dificultades. Si nosotros no estamos exentos de problemas como hijos de Dios, porque esa es la idea que mucha gente se hace. Ahora que soy evangélico, yo pensaba que me iba a venir bien y me está yendo en todo mal. Pero es obvio. ¿Por qué? Porque tenemos un adversario que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, lo primero que debemos entender es que vamos a recibir ataques, vamos a tener ataques. Lo segundo es que Elías tuvo el síndrome de Superman, así le llamé, no sé si alguien sabe eso. El síndrome de Superman, se creyó superhombre, dijo, solo yo he quedado. Pero ¿sabe? En Cristo no hay que andar solo. Mejor son dos que uno. Esto quiere decir que yo mi problema no lo voy a enfrentar solo. Yo necesito tu ayuda, Necesito que tú estés al lado mío. ¿Por qué? Porque si dos o tres se pusieran de acuerdo sobre cualquier asunto, será hecho. Porque si hay dos o tres que se reúnen en mi nombre, allí estaré presente. Por lo tanto, no debemos luchar solos. Si usted tiene un problema, no se lo guarde. Venga y cuéntele a su hermano, a su hermana. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a apoyarle en oración, nosotros vamos a apoyarle espiritualmente para que usted salga en victoria. Amén. Por eso en la iglesia nosotros comentamos, ¿quién tiene necesidad? Oremos por ellos, porque somos un cuerpo. Y el problema de Elías es que él había enfrentado la adversidad a los Baales, al rey Acab y a Jezabel, lo había resistido solo. Y allí estuvo un problema. Era muy apasionado y se creyó un Superman, un superhombre. Tenía el síndrome de Superman. Pero hay un texto que dice, 1 pone en fuga a 1000 y 2 a 10.000. Esto quiere decir que en la unidad está la fuerza espiritual. Usted no enfrente sus problemas solo. Venga, compártalo, diga que usted no es capaz de luchar solo y el cuerpo de Cristo estará con usted ayudándole, intercediendo, fortaleciéndole para que Dios haga su perfecta voluntad. Y lo tercero es que Elías no vio cambios en el pueblo. Fíjense en el versículo 14 del capítulo 19, dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme
la vida. Entonces, él se había creado muchas expectativas pensando que su mensaje iba a transformar el corazón del pueblo. Pero nosotros sabemos que los cambios los provoca Dios y no nosotros. Por lo tanto, no tenemos que crearnos falsas expectativas. Y esto produjo o repercutió en una depresión en la vida del profeta. Pensaba que con su ministerio, pensaba que con su mensaje, él iba a lograr cambiar el corazón del pueblo. Pero no, el corazón del pueblo solamente lo puede cambiar nuestro Dios. Entonces, estas fueron algunas de las razones por las cuales Elías cayó en esta depresión. Se había creado expectativas opuestas. Había por un lado hecho descender fuego del cielo, había orado por lluvia, pero ahora estaba huyendo como un cobarde de una mujer que le había mandado a amenazar y más aún estaba deseando su muerte. Entonces, este espíritu de frustración tiene algunas trampas. Cuando nosotros no logramos alcanzar las expectativas que nos hemos creado, entonces Satanás, el diablo, viene con algunas ideas tramposas a nuestra mente y viene a provocar un desánimo, un desaliento y una gana de querer morirnos. No sirvo para nada, nadie me quiere, estoy de más en el mundo y todo eso es lo que estaba pensando Elías. Ahora dije hace un momento, es natural que nosotros tengamos momentos de tristeza y momentos de alegría. El mismo Señor Jesús lo sufrió. Él en un momento se acercó y abrió su corazón frente a sus discípulos y le dijo: mi alma está angustiada hasta la muerte. Pero la Biblia dice que poniendo el gozo por delante, sufrió lo propio. O sea, emocionalmente, Cristo estaba destruido. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Pero no dependió de su emoción. Él puso el gozo por delante. ¿Y qué es el gozo? El fruto del Espíritu. O sea, él no dependió de su emoción, dependió sosteniéndose de la obra del Espíritu Santo en su vida y enfrentó la situación. Esa es la diferencia que nosotros tenemos con los incrédulos. Tanto ellos como nosotros estamos pasando problemas. La diferencia es que nosotros no pasamos los problemas dependiendo del Espíritu Santo de Dios. Él pone gozo, paz, amor, bondad, benignidad, paciencia, fe, ¿verdad? Mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu en nuestro corazón, cosa que ellos no tienen, porque siguen dependiendo de su emoción. Pero lo que debemos aprender nosotros, no ser personas emocionales. Tenemos emociones, por supuesto que las tenemos, pero no dependemos de ellas. Yo no dependo, porque mire, si dependiera de la emoción, cada mañana cuando suena el despertador o me despierta mi hijo, no quisiera ir a trabajar porque el ánimo no está bueno. Pero decido levantarme. Entonces esa fortaleza, esa capacidad de decidir, esa fuerza de voluntad es fortalecida por el Espíritu Santo. Aquí está la diferencia. Estoy poniendo un ejemplo muy doméstico. Nosotros en la adversidad, obviamente vamos a estar desanimados. Sin embargo, no podemos depender del estado de ánimo, sino que debemos depender directamente del Espíritu Santo de Dios. Allí está y se marca una gran diferencia. Este espíritu de frustración obviamente tiene algunas trampas. Primero, provocó el deseo en Elías de aislarse. Fíjese que él se escondió en una cueva. ¿Ya? Se escondió en una cueva. Después de haber hecho descender fuego del cielo. Después de haber orado para que lloviera. ¿Saben? Cuando nosotros como hijos de Dios hacemos una oración y Dios responde en forma inmediata, nos sentimos victoriosos y nuestros corazones se ensanchaban. Y yo lo he visto personalmente cuando he orado por alguien que está enfermo y el Señor ha hecho un milagro y veo cómo el Señor se glorifica, a uno se le llena el corazón. Y eso está bien porque nos gozamos de la obra de Dios. Sin embargo, en forma inmediata
cambió su estado de ánimo, cayó sobre una depresión en base a la frustración que había tenido y se aisló. Y esta es una reacción muy natural de la gente que está depresiva. No quiere compartir, no quiere salir, se aísla, se esconde, se encierra. ¿Sabe? Y contra esto están luchando muchos psicólogos, muchos psiquiatras, porque es una reacción muy natural. Y este es un engaño del diablo. Es cuando más tenemos que levantarnos, salir en victoria. Porque si nos dejamos llevar por ese letargo, entonces nos hundiremos más y más. Entonces esto es una trampa. Elías se quiso aislar, pero lo que tenemos que aprender es a discernir la voz del diablo. El discernimiento es esa capacidad de distinguir la voz que viene a nuestra mente. ¿Quién me está diciendo esto? ¿Sabe lo que le dijo Dios a Elías? Levántate. ¿Sabe lo que le dice el diablo? Acuérdate. Entonces debemos aprender a discernir cuándo es el diablo el que me está hablando y cuándo es Dios el que me está hablando. Entonces acá hay una trampa del diablo. ¿Por qué? Porque va a venir con voces, con ideas, con pensamiento a nuestra mente. Pero es ahí donde nosotros tenemos que hacerle frente y decidir, obviamente, por Cristo en base a nuestro bienestar. La segunda trampa es el misticismo. En el capítulo 19, versículo 10, dice: Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, Señor, estoy solito. Solo yo he quedado. Y encima me buscan para quitarme la vida. Se victimiza. O sea, mire, una cosa, voy a explicar dos conceptos. Una cosa es la misericordia y otra cosa es la autoconmiseración. La misericordia es tener el corazón de Dios para compadecerse por los que están en necesidad. Uno tiene que ser misericordioso. Pero la autoconmiseración o la automisericordia es cuando yo tengo misericordia de mí. Pobrecito, estoy enfermo, nadie me quiere, todos me odian, todos me rechazan. Eso es victimismo. Pero ¿sabe? Yo no tengo que tener misericordia de mí. Yo tengo que tener misericordia de otros. Porque de mí tiene misericordia mi Señor. Él tiene amor y misericordia por mí. Yo tengo que tenerlo por otro. Pero cuando me victimizo, estoy invirtiendo el concepto bíblico. Yo tengo que decir: estoy en problema, pero en Cristo soy más que vencedor. Confiar en lo que Cristo está haciendo por mi vida, porque Él me ama, porque Él me bendice, porque Él me levanta, porque Él me prospera, porque Él me da la victoria. No depender de mi fuerza y no tampoco autocompadecerme o tener autocomiseración de mí mismo. Entonces, esa es una idea engañosa, ¿ya? Fíjense que en Lucas 16, 21, cuando habla de Lázaro, ese que estaba a la puerta del rico, dice que los perros lamían sus llagas. Eso dice en el texto, eso sale en lo que recordaba, Lucas 16, 21. Los perros lamían sus llagas. Y sabe, los perros son una representación de demonios. Cuando lamen sus llagas, le están infectando más y más. Entonces puede que alguien tenga herida en su corazón. Fue afectado por una situación. No se victimice. No deje que los perros laman sus llagas. No deje que los demonios le hagan más daño. Levántese en victoria, porque Cristo tiene misericordia de usted. No se victimice. Ese es un engaño, es una trampa del diablo. La tercera trampa, en que Elías, en el versículo 4, empezó
a llamar la muerte. Dice así: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Entonces, cuando comienzan a llamar la muerte, los hombres cada día comienzan a morirse más y más, porque la Biblia dice que en nuestra lengua está el poder de la vida y de la muerte. Por lo tanto, lo que usted diga será hecho. Si eso pasó con Job, Job dijo: me ocurrió justamente lo que yo decía que me iba a pasar. ¿Sabe? Voy a contar un testimonio. Un testimonio de años atrás, de muchos años atrás. Una iglesia, una congregación, iba a una confraternidad, y en ese tiempo cada uno no tenía su autito, teníamos que irnos en micro. Así que todos los hermanos ahí haciendo parar la micro, y la micro pasa de largo. Y un hermano se pone en el medio de la calle y le dice: permítame la expresión, ojalá choque, desgraciado, le dijo. Ojalá choque. ¿Sabe lo que pasó 2 cuadras más allá? Chocó. Porque en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Entonces usted hable positivo, hable de fe, no sea pesimista. ¿Sabe? El pesimismo es una filosofía de vida, es una filosofía, no es una emoción, es una filosofía que dice que todo está malo. Eso es el pesimismo. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia? Que todo lo que Dios creó es bueno en gran manera. Por lo tanto, el pesimismo va contra la palabra de Dios. Y nosotros ahora tenemos que discernir qué es lo que sale de nuestra boca: la vida o la muerte. Y aquí esto es otra trampa. ¿Por qué? Porque en el caso de Elías, él comenzó a proclamar la muerte. Quería morirse, ¿ya? El mismo que había dicho en el capítulo 17, en el 18, vive Jehová en cuya presencia estoy. El mismo que había hecho descender fuego del cielo, el mismo que había hecho llover después de 3 años de sequía, el mismo ahora estaba deseando morirse. Él es una trampa. Cambió ahora su forma de hablar, se deslizó suavemente, pero cayó en lo más profundo de la depresión. Y cuarto, versículo 19:9 dice así: y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y el versículo 13 dice: y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Entonces, la trampa de este estado es que a Elías le habían sacado de su propósito. ¿Cuál era el propósito del profeta? Proclamar a Israel que Jehová es el único Dios al que había que adorar. Pero ese engaño le sacó del propósito y lo llevó a esconderse. Por eso Dios le dice: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Es acaso este tu propósito? ¿Es este tu lugar? Entonces, estos son los engaños de este estado depresivo. Estos son los engaños que el diablo muchas veces provoca frente a nuestro estado anímico, cuando nosotros somos personas emotivas, emocionales, cuando dependemos de nuestras emociones. Pero quiero decirle, así como hay 4 trampas, quiero darle 4 puntos en el que usted puede alcanzar la victoria. Primero, si lo está anotando, anótelo. Primero, reconozca que usted es el problema. Habla, Señor.
¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en problemas, siempre le echamos la culpa al otro. Es que el pueblo, es que los profetas, es que la reina, es que el rey, siempre estamos culpando a otros. Primero, reconozcamos que nosotros somos el problema. Porque nada de lo que esté fuera de nosotros puede afectar nuestro estado de ánimo. O debe afectar nuestro estado de ánimo. No. Que a mí me digan feo, eso no quiere decir que yo soy feo. Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque yo no dependo de lo que otros digan. Ocasión no me dice, tú eres el más grande. Mentira. Yo sé que no soy el más grande. ¿Me entiendes? No lo que otros digan puede afectar lo que yo soy. Mi identidad está en Cristo. Yo soy hijo de Dios. Estoy seguro de lo que soy y yo sé en quién he creído. Por tanto, no puedo ser afectado por lo que esté fuera de mí. Y si estoy siendo afectado, debo reconocer que el problema soy yo y no los otros. Eso es lo primero. Y anótelo, por favor. Destáquelo, subrayelo, póngalo en mayúscula. Y si está escribiendo en el computador, márquelo en negrita. Segundo, no soy feo. Segundo, lo único que te saca de la cueva es una palabra de Dios. Lo único que te saca de tu depresión es una palabra de Dios. No es el amigo, no es lo que otros digan, no es que cambie el programa de la tele. Lo único que te saca de la depresión es una palabra de Dios. ¿Cuál es el texto que dijo recién el pastor? Es él el que rescata del hoyo tu vida. Ese es un salmo. ¿Entiende? Entonces, primero, reconozca que usted es el problema. No le eche la culpa a los demás, ni al entorno, ni a la situación. No. Usted es el problema. Y cuando hemos reconocido eso, ahora entendamos que lo único que nos va a sacar de nuestra depresión es una palabra de Dios. Aleluya. Dios me da identidad. Dios me dice que soy victorioso. Dios dice que en Cristo somos más que vencedores. Que todas las cosas nos ayudan a bien. Aleluya. Esta es una palabra de Dios. Por lo tanto, ese es el punto número 2 en el que usted debe poner su confianza. Así que también anótelo, subrayelo por aquí si está tomando apunte. Tercero, en el versículo 15, dice: y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Lo tercero es que debes regresar a tu propósito. Dios no te llamó para que seas cola. Dios te llamó para que seas cabeza. Dios no te llamó para que estés allá abajo. Dios te llamó para que estés allá arriba. Dios no te llamó para ser derrotado. Dios te llamó para que seas un victorioso. Entonces vuelve a tu propósito. Eso es lo que Dios está diciendo a Elías. Levántate, anda por el camino y unge a otro. ¿Por qué? Porque la labor del profeta era ungir a otros. Ese es el regresar al propósito para el cual nosotros fuimos llamados, restaurados, rescatados y salvados por Jesucristo nuestro Señor. Tenemos que regresar a nuestro propósito. No podemos ser personas que dependemos de nuestro estado anímico, de nuestras emociones. No, tenemos que ser personas que dependemos del Espíritu Santo de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Y cuando le dicen en el versículo ven y unge, en otras palabras, comencemos a asumir nuestro compromiso. ¿Sabe? En la oración de la mañana, justamente me pidieron orar por el compromiso de la gente, por el compromiso de la congregación. Y en todas las congregaciones, por muy numerosa que sea, siempre hay un grupo que es comprometido con la obra, que está en todo, sirviendo, en todas las áreas, sirviendo. Pero hay un buen número, una gran mayoría, que no tiene y que no asume ningún compromiso. Y quiero decir una cosa:
cuando usted está comprometida con Cristo, no va a tener lugar a la depresión y al desánimo. No lo va a tener. No va a tener ese desánimo. ¿Sabe? Yo voy a contar un testimonio. Hace unos años atrás, yo trabajaba en la iglesia de Playa Ancha. Era como el señor Corales, el que abría la puerta, el que cerraba la puerta, el que recogía la oferta, era el tesorero, era el diácono, era el maestro de la escuela militar, era el director de la escuela militar, era el presidente de los jóvenes, era el presidente distrital. Y aparte de eso, siempre he tenido mi trabajo secular, de tal manera que estaba haciendo todas las cosas con mucha pasión, con muchas ganas. Y a veces las reuniones de diáconos nos citaban a las 9 de la noche a reunión de diáconos, terminamos tipo 1 o 2 de la mañana la reunión, y yo a las 6 de la mañana levantándome para trabajar, se vino sobre mí un cansancio natural, un estrés natural. Dormía poco, trabajaba mucho, tenía mucha preocupación, y eso es natural. Y llegaba un momento, en un momento de mucho estrés, dije, no puedo seguir este ritmo. Señor, orando en la presencia, quiero dejarlo todo. Porque no soy capaz, no tengo fuerza. Y en la oración, el Señor hizo pasar por mi mente, en esa oración, cada uno de los rostros de mis discípulos, jóvenes que había ganado en una carpa. 120 jóvenes habíamos ganado en una campaña evangelística, los cuales eran alumnos míos, y cada uno de ellos pasaba por mi mente y yo los veía con una necesidad. Me necesitan. Y el compromiso que había en mi corazón me sostuvo en pie, me dio aliento y pude servir al Señor. Y hasta ahora han pasado más de 40 años, 46 años creo que son, 47 años a la fecha, que sirvo al Señor con la misma pasión y con el mismo compromiso. Y esto me ha sostenido, que esto no ha permitido que vuelva a deprimirme. ¿Por qué? Porque estoy comprometido con Cristo. Entonces el compromiso es necesario que usted también lo haga con el Señor y con la obra de Cristo. Con la obra de Cristo. A los que están en la casita, es fácil escuchar un mensaje en su casa y en su libro, pero si usted no tiene compromiso, sepa que va a estar expuesto también a sus altibajos emocionales. Por eso la clave, la norma es esta. Primero, reconozca que usted es el problema. Segundo, lo único que te saca de la depresión es una palabra de Dios. Tercero, regresa a tu propósito. Cuarto, regresa a tu compromiso o comprométete con Cristo. La invitación es para que usted ahora medite esta palabra en la presencia de Dios. Ore en un momento. Padre, te damos gracias en esta hora. Sabemos que tu palabra, sabemos que es la obra de tu Espíritu en los corazones. Señor, yo bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, que ha escuchado este mensaje, Señor. Y quiero que sea tu Espíritu Santo el que siga trabajando esta palabra en cada corazón. Bendice, Señor, bendice a los que están presentes en esta sala, Señor. Bendice y fortaléceles para la gloria de tu nombre. Pero también te ruego, Señor, que le des victoria a cada uno de los que están allí en la casita, Señor, que no ha sentido el compromiso ni con tu palabra ni con tu obra, Señor. En el nombre de Jesús, yo te ruego que le levantes esa victoria, que le bendigas, Señor, para la gloria de tu nombre. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Te doy gracias por esta palabra. En el nombre de Jesucristo nuestro, Señor. Aleluya. Gracias. Gracias. Póngase de pie. Denle un aplauso al Señor. Gloria a su santo nombre. Gloria, gloria, gloria a Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Gracias, Señor. Sigue obrando en los corazones. Sigue obrando con tu Santo Espíritu. Permite que esta palabra, Señor, eche raíces, Señor, en cada corazón. Permite que esta palabra, Señor, dé fruto, Señor. Aleluya, para la cual tú has enviado. En el nombre de Jesús. Gracias, gracias, gracias. Al que merece toda la gloria, toda la alabanza, toda la honra. Te damos gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Bendiciones. Quiero escuchar tu dulce voz
rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti.